darle el espacio, como todos los miércoles, a mi querido Alejandro Torres, que ya se encuentra con nosotros, que hoy trae pues el tema que creo que es un tema que tenemos que abordar todos los medios independientes, medios públicos, medios independientes, porque, vuelvo a decir, es una presión muy fuerte por parte de los intereses extranjeros que buscan debilitar al gobierno de la transformación con el objetivo de que en las elecciones del próximo 2 de junio pues no se logre la mayoría calificada y que Claudia Sheinbaum gane la presidencia, pero por un poco margen. Ellos están apostando a que el triunfo no sea más de 12 puntos. O sea, si nosotros ganamos por 10 puntos, eso será una victoria para ellos. Y les sabrá a victoria, ¿eh? Entonces, creo que todo tiene un objetivo de debilitar los últimos meses del presidente López Obrador, porque eso repercutirá de manera directa o va a repercutir de manera directa en la intención de voto del 2 de junio y eso podría ocasionar que ante el debilitamiento de la figura de López Obrador, pues también la candidata, que es la continuidad del proyecto de López Obrador, se debilite y no alcance una contundencia en votación. Mi querido Alejandro, ¿cómo lees lo que ha estado sucediendo? Un nado sincronizado, algo a lo que, o sea, son características, ¿no? De cuando se vienen estas campañas muy feroces, el nado sincronizado de distintos medios, incluso de distintos países. En este caso, hay un medio alemán ahí inmiscuido, pues habla muy bien de que es una muy bien estructurada campaña que busca este debilitamiento. Pero ¿cómo lees lo que ha estado publicándose y que hoy los medios nacionales se dieron vuelo en sus periódicos, en sus versiones online, hablando de esta falacia, esta calumnia de que López Obrador recibió millones de no sé si pesos o dólares, ¿no?, del crimen organizado en el 2006? ¿Cómo ves? Pues así es, querido Jonathan. Más allá de que hayan terminado ya las precampañas, estemos en este momento en un periodo de intercampaña, pues las campañas como tal en los hechos en contra de la Cuarta Transformación no han terminado. Por el contrario, yo diría, desde que inició este periodo de intercampaña se han intensificado las estrategias de parte de la oposición con los medios corporativos que tienen a su alcance, pero también incluso las estrategias desde el exterior para tratar de debilitar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como bien lo identificó el presidente hoy en la mañanera, después de que el día de ayer fue esta la nota en todos los diarios de derecha de nuestro país, impulsados por supuesto por medios extranjeros, el presidente hoy da respuesta a los señalamientos que hace una supuesta investigación desde Estados Unidos, en donde señalan, como bien dices, que el presidente supuestamente habría recibido financiamiento de parte del cártel de Sinaloa en 2006. Ahí nada más señalar la contradicción de señalar que supuestamente el presidente habría recibido este financiamiento multimillonario de parte del cártel de Sinaloa, precisamente el mismo cártel que el gobierno que realmente llegó en 2006, producto del fraude electoral, producto de la imposición de Felipe Calderón en la presidencia, fue justamente el que estuvo coludido con el cártel de Sinaloa y el que estuvo realmente gobernando en nuestro país y dictando la estrategia de seguridad con Genaro García Luna, quien hoy en día precisamente es el que está detenido en Estados Unidos, está en una cárcel en Nueva York, ya comprobado y declarado culpable por sus vínculos con el precisamente cártel de Sinaloa. Entonces, a pesar de esto, tratando de ignorar esta parte como si el pueblo de México a estas alturas no supiera que realmente fue el gobierno de Acción Nacional, encabezado por Felipe Calderón, el que estuvo vinculado al crimen organizado, tratan de hacer creer que la campaña del presidente López Obrador, a quien le robaron la presidencia, realmente era el que estaba vinculado al cártel de Sinaloa. No, si hubiera estado vinculado al cártel de Sinaloa hubiera ganado las elecciones, lo hubieran dejado ganar y tomar la presidencia. Aunque no lo hubiera ganado en los hechos, hubieran permitido un fraude electoral como el que realmente permitieron con Felipe Calderón, porque ya había un pacto entre el gobierno que en su momento conformó Felipe Calderón, el crimen organizado, pero también era un pacto que tenía el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, porque con ello también estaba implicado el Plan Mérida y la estrategia de guerra, de supuesta seguridad, que realmente fue la declaratoria de guerra en nuestro país, que pues era
una estrategia de seguridad dictada por el gobierno de los Estados Unidos para derramar la sangre en nuestro país y simular un combate a las drogas. Entonces, pues bueno, en medio de esta contradicción que muy bien identifica el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su mañanera, no estuvo solamente impulsada por algunos medios, por algunos periodistas. Él señala bien que realmente fue el Departamento de Estado el responsable de haber emitido esta supuesta investigación, filtrado estas declaraciones por parte de la DEA para hacer creer a una parte de la población que puede ser susceptible a este tipo de noticias todavía, porque a pesar de que ha habido mucha revolución de las conciencias, que cada vez la mayor parte de la población está muy consciente de lo que sucede en nuestro país, pues hay un sector de la población, principalmente en las clases medias y fundamentalmente en las ciudades, esto hay que decirlo, en los centros poblacionales de la misma capital del país, de ciudades como Guadalajara, como Monterrey, del Bajío, de las clases medias, que son las más susceptibles realmente a este tipo de notas, a este tipo de calumnias, como bien lo has dicho, que buscan manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque saben perfectamente que a pesar de que él no va a estar en la boleta el próximo domingo 2 de junio, realmente él sigue siendo quien encabeza un gran movimiento de transformación, un gran proyecto que es el que en estos momentos está en la presidencia de la República y al que la doctora Claudia Sheinbaum estará buscando darle continuidad de 2024 a 2030. Entonces es el proyecto de la Cuarta Transformación el que buscan manchar, el que buscan tratar de mostrar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, como pues algo vinculado al crimen organizado, y esta ha sido bien señalada como una de las estrategias principales que tiene la oposición hacia este proceso electoral para hacer creer que el gobierno del presidente, que Morena, están vinculados al crimen organizado. No es una estrategia nueva, es una estrategia reciclada de golpismo que se ha utilizado en contra de muchos gobiernos populares en América Latina. El más claro, pues ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En diversas ocasiones se ha tratado de vincular al gobierno de Venezuela con el crimen organizado, con el narcotráfico. Lo han hecho incluso con el recién electo, entre comillas, recién electo gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, a quien han acusado también de ser un terrorista, un narcotraficante. Ahí teníamos a Milei hace unos días diciendo que Petro es un comunista asesino. Y bueno, por más que traten, en este caso, como dices, de hacerlo en México, realmente la capacidad de respuesta, por un lado, del presidente López Obrador es inmediata. No tienen otros presidentes en América Latina la gran herramienta de comunicación que él tiene para dar respuesta inmediata a este tipo de ataques. Y como él lo dijo hoy en la mañanera, quien lo defiende principalmente es el pueblo, porque quien tiene una seguridad absoluta de la dirección que tiene este proceso de transformación es precisamente el pueblo, porque no depende de un solo hombre el proyecto que ha iniciado en 2018, sino que depende de millones de mexicanos que no van a permitir y no vamos a permitir que este proyecto cayera precisamente pues en manos del crimen organizado, aunque es conveniente decir que en un proceso electoral histórico como el que vamos a tener en este año, la elección más grande de la historia por la cantidad de cargos que van a estar en juego y la cantidad de personas que van a estar convocadas a las urnas, claro que el crimen organizado, que el narcotráfico tiene un papel en esta elección y va a tratar de incidir. Ya hemos sabido que el crimen organizado hace política, que el crimen organizado también genera propaganda política con sus mismos actos, con sus mismos atentados, ataques, masacres. Incluso en muchas ocasiones parecieran estar perfectamente coordinadas estas masacres, estos actos, con la operación de los grandes medios de comunicación. Y bueno, está claro que van a tratar de jugar de uno u otro bando y será muy importante ir identificando estas estrategias para tratar de desactivar en la medida de lo posible cada una de las acciones que busque generar el crimen organizado para sembrar miedo en la población o para tratar de darle elementos a la derecha de las operaciones del crimen organizado en nuestro país y de una supuesta
colaboración, de un supuesto pacto entre el actual gobierno y el crimen organizado. Realmente son ellos, son el Calderonato, son los líderes del PRI y del PAN quienes quisieran que regresara la vieja estrategia de seguridad y que pudieran tener nuevamente ahí al crimen organizado al frente de una Secretaría de Estado o incluso al frente de la presidencia de la República, querido Jonathan. Es como el mundo al revés, mi querido Alejandro. Y además decir con respecto al Departamento de Estado, que además tú en el pasado nos has hablado justamente de su intervención, de cómo hay un financiamiento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a favor de asociaciones abiertamente golpistas en nuestro país, pues se suma a esa estrategia lo que estamos viendo hoy en los medios y que fue hasta hace unas horas, no sé ahorita, trending topic en México, narcopresidente, ¿no? Haciendo alusión justamente a López Obrador. No entiendo cómo puede ser un narcopresidente si, como tú bien dices, en 2006 a quien imponen todos los poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado, fue justamente a Felipe Calderón. Pero en todo caso es como un siguiente intento de parte de Estados Unidos de crear una desestabilización, un debilitamiento de la fortaleza del presidente López Obrador. ¿Cómo ves esa parte también de que no le conviene a Estados Unidos y a los poderes extranjeros en general, a ningún poder fáctico, que el poder presidencial tenga tanto poder popular como respaldo? ¿Cómo sientes tú también que va en ese sentido de debilitar la fortaleza ética, moral, política y popular que tiene el presidente López Obrador con esta intención? Porque si además nos vamos a la parte práctica, periodística, hay completamente señales que dicen que es una estupidez, que no se puede hacer caso de estas personas, de los comentarios o dichos o testimonios supuestos de estas personas que además están implicadas en falsear anteriormente también testimonios, y que las propias fiscalías de Nueva York, en donde no se tientan el corazón y continúan las investigaciones hasta las últimas consecuencias, pues desestimaron y hasta se desilusionaron cuando este expediente y estas supuestas pruebas, testimonios llegaron a sus manos, porque no eran vinculantes ni eran sostenibles. ¿Cómo ves esa parte también de exaltar, por otro lado, la mentira? Porque las propias fiscalías de Nueva York desestimaron las pruebas que se presentaron. Sí, y de hecho hoy el mismo Departamento de Justicia ha confirmado que la investigación que en su momento realizaron fue concluida hace más de 13 años, ¿no? Y como bien dices, tienen todo un aparato. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene hoy, por cierto, a cargo de Anthony Blinken, quien ha estado en diversas ocasiones en México. Recientemente estuvo por acá también para tratar los temas migratorios y de seguridad, y pues ha tenido una estrecha colaboración con el gobierno del presidente López Obrador. Nadie puede decir que el actual gobierno del presidente López Obrador no ha estado dispuesto a dialogar y a sentarse, a trabajar en conjunto con el gobierno del presidente Joe Biden, pero el gobierno de los Estados Unidos no precisamente tiene amigos. Lo hemos dicho también en muchas ocasiones, no tienen amigos sino intereses, y realmente pues a sus intereses convendría mucho más tener un gobierno servil, un gobierno subordinado a los intereses de los Estados Unidos, el que se tuviera en México, al que sea tan fácil como dictarle la agenda de incluso las reformas. Está comprobado que la propia Hillary Clinton participó en la elaboración de la reforma eléctrica que se aprobó en México en 2013, así como otras empresas, y principalmente quienes están detrás de estos políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, más allá del color rojo o azul que gobierna en los Estados Unidos, pues es el gran capital estadounidense quien dicta la misma agenda política de los Estados Unidos y quien dicta la agenda de política exterior. Y en ese sentido conviene mucho más tener un gobierno servil en México a estos intereses, y no un gobierno que pueda estar también respondiendo y con quien se tengan que sentar en la mesa a acordar en igualdad
de condiciones, al menos no en igualdad de condiciones, porque hay una fuerza distinta a la que tiene Estados Unidos a la de México, pero sí ante una igualdad jurídica que establece el derecho internacional, que debiera establecerse entre dos naciones como lo son México y Estados Unidos. Entonces yo creo que van a seguir incidiendo, tienen todo un aparato. El Departamento de Estado ha creado organizaciones de la sociedad civil con las que se presenten como supuestamente parte del pueblo, parte de la ciudadanía. Ya las conocemos, estas organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos contra la Corrupción y otras tantas que legitimaron en su momento la guerra contra el narco que impulsó Felipe Calderón, que legitimaron esta estrategia. Tienen a estos actores de la supuesta sociedad civil, tienen periodistas, tienen líderes de opinión para construir toda una narrativa que sea afín a estos intereses, ¿no? Y bueno, yo creo que la van a seguir impulsando en nuestro país, pero el presidente López Obrador, mientras siga ejerciendo su mandato, va a saber responder, no solamente de forma mediática, de forma abierta, como lo hizo el día de hoy en la mañanera, en donde puntualmente desmintió esta información, en donde se le vincula supuestamente al cártel de Sinaloa y además señala directamente al Departamento de Estado, pero además diplomáticamente también tiene toda la autoridad y toda la fuerza el presidente López Obrador para sentar, como lo hizo hace unas horas, al embajador chino durante más de 3 horas, como se reportó en Palacio Nacional, para dialogar. ¿De qué? Sería interesante poder saberlo, y sería interesante saber si esa reunión se hubiera llevado a cabo el día de hoy, de no ser por lo que sucede también del lado de Estados Unidos, del intervencionismo que tiene, y yo entiendo hasta cierto punto pues una respuesta del presidente López Obrador ante la deslealtad del gobierno de los Estados Unidos, con quien, como digo, pues ha habido una buena relación, ha habido una apertura para escuchar también sus intereses, pero cuando hay una traición de parte del gobierno de los Estados Unidos a esta disposición que ha demostrado el presidente López Obrador, pues él también sabe responder y sabe perfectamente que México está en la posibilidad de sentarse a dialogar con cualquiera de los líderes del mundo y, por supuesto, en esta disputa global que hay por la economía, por el comercio entre China y Estados Unidos, pues con los grandes proyectos de desarrollo que tiene México en marcha. Por un lado, por ejemplo, no solo el Tren Maya, no solamente las grandes obras como la refinería Dos Bocas, sino principalmente el tren transísmico, que es de gran interés para el comercio transnacional, tanto de Asia como de Estados Unidos, pues el presidente López Obrador ahí también tiene esa posibilidad de sentarse a dialogar, porque esos megaproyectos de desarrollo pues están en manos de la nación, no están en manos de privados, están ya protegidos como proyectos de seguridad nacional, y pues también claro que va a tratar de dar señales en este sentido al gobierno de los Estados Unidos para que no piensen que el gobierno mexicano puede ser títere de sus intereses ni de ningún gobierno extranjero. Qué fuerte lo que dijiste, Alejandro, con respecto a la traición. Muy fuerte y muy contundente el análisis, muy agudo que estás haciendo de la traición de Estados Unidos ante la buena voluntad y la disposición de nuestro presidente de siempre dialogar. Y creo que es una traición y una venganza, no solo por un frente, sino por varios frentes, desde que llega el presidente López Obrador, de también poner orden al intervencionismo y al pisoteo de nuestra dignidad y nuestra soberanía que cometía Estados Unidos a través no solamente de la entrada de la DEA abierta a nuestro territorio, sino de un montón de políticas de seguridad, de políticas económicas y políticas sociales que se impusieron en nuestro país a partir de la hegemonía económica de Estados Unidos. Creo que es la venganza y la traición a López Obrador por parte de Estados Unidos que se venía a llegar, o que se venía de lejos, que en algún momento tendría, por toda la política transformadora y soberana que el presidente ha tomado desde que es presidente de la República. Un análisis muy, muy agudo, y te lo agradezco como siempre que nos lo des aquí a la familia resentida, aquí en Sin Censura. Te abrazo, mi querido Alejandro, y nos estamos viendo la próxima semana.